Información de último momento. Investigan a ex DT de Las Leoncitas por abuso sexual, Mauro. Exactamente, la investigación la tiene el fiscal platense Marcelo Romero. Te cuento que va a trascender poca información, por lo menos inicialmente, de esta historia, porque está en pleno trámite la causa. Pero te cuento algunas cuestiones que van surgiendo de este expediente. Por lo menos hay una denunciante, probablemente se sume otra más. Y lo que vamos a contar es que la denuncia arranca investigándola la Fiscalía 6 de La Plata. Refiere la primera denuncia que la víctima era menor de edad cuando, al parecer, fue abusada sexualmente por quien era DT de Las Leoncitas. Se mantiene las iniciales del denunciado o el nombre del denunciado por ahora en reserva, porque el fiscal todavía no tomó temperamento si lo va a imputar, lo va a citar a indagatoria o no. La Fiscalía 6 de Marcelo Romero es la que tiene la investigación. Hay una denuncia y hay medidas que el fiscal va a ordenar en urgencia en estas horas, en función de esta denuncia, que ya está presentada, reitero, y que ya tiene el fiscal. Lo único que me confirma la Fiscalía número 6 de La Plata, el doctor Marcelo Romero, es que ya tienen la denuncia, que tienen al menos una denuncia presentada y que están manteniendo el caso con mucho cuidado, sí, en función de que hay medidas por hacerse, que no quieren despertar ni avivar al sindicado en función de las medidas que están por decretarse. Se han tomado testimoniales, se ha pedido también un informe al Registro Nacional de Reincidencia para ver si el sospechado tiene causas penales en trámite, pero lo cierto es que el fiscal está trabajando el caso en absoluto hermetismo. Infiero que esto tiene que ver con cuidar la prueba por si tiene que hacer una medida urgente. Habrá que ver qué edad tienen hoy la denunciante. Se habla de una segunda denuncia que se va a presentar hoy en los tribunales de La Plata. ¿Qué edades tenían al momento de los hechos y dónde está actualmente el técnico, el DT? Si está en funciones vinculado a la Federación Argentina de Hockey o no. Pero es lo primero que tenemos hasta el momento de esta denuncia que ya lleva adelante el fiscal Marcelo Romero. Hay una... Por ahora está la denuncia. Una abogada... No declaró la... No sé si le tomaron declaración a ella o por lo menos escucharon a la abogada, que es la que lleva la denuncia. Sí. Que es una mujer que trabaja presentando denuncias en relación a causa de violencia de género y que ha acercado este testimonio, y se habla de que van a presentar una segunda denunciante a declarar. Digo esto de no anticipar más información porque no sabemos qué medidas va a tomar el fiscal en urgencia y somos muy cuidadosos porque acaba de empezar la causa, no es que está avanzada como la Independiente, donde ya sabemos que hay pedidos de prisión preventiva. Ya se habían tomado medidas. Claro, la Independiente, de hecho... La Independiente es la única que, digamos, las denuncias se hicieron cuando los abusos se estaban desarrollando, ¿no? Claro. La de River no. La de River es en el pasado, hechos del pasado. La Independiente es un hecho puntual de 2 días antes. Por eso es más fácil el trabajo. Es mucho más fácil. En estos casos donde hay que hacer toda una reconstrucción con testimonios, volver a citar gente que en realidad en muchos de los casos no trabajan más allí en los clubes. Eso es lo complicado. Indudablemente la denuncia que tuvo lugar allí en Independiente motivó a que gente que había sido víctima de hechos muy similares, bueno, tomaran coraje y también hicieran la denuncia, pero la investigación se complica mucho más. A ver, estamos en contacto con Sofía Carabello, la abogada que representa a la víctima que hizo la denuncia. Doctora, buen día. Claudio Rigoli, Agostina Scioli y Mauro Zeta. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio y Mauro. Bien. ¿Declaró la denunciante al momento o solamente se ha presentado así la denuncia, doctora? Sí, porque la denuncia es de hace 1 año y medio y la víctima denunció en el momento inicial y luego hizo una ampliación de su declaración el año pasado. 1 año y medio es el que hizo la denuncia. Sí, ¿Y sí. qué medidas se tomaron desde que hizo la denuncia? Bueno, en principio declaraciones testimoniales varias, está ordenado un informe psicológico y por supuesto mucha interpelación por parte de los abogados del imputado, del posible imputado, porque todavía no está imputado, en relación a algo que es fundamental en estos casos, que es la prescripción de los hechos. O sea, la víctima ahora es mayor y estos hechos sucedieron cuando ella era menor.
Digo yo, 1 año y medio y todavía hay pendiente un informe psicológico. Sí, es así, digamos. Sabemos que hay muchas demoras en general en la justicia, mucho más cuando hay abogados defensores muy activos que lo que quieren es justamente que obstruir. No se siga adelante. Claro. Exactamente. Y entonces aparece cuando iba a declarar una profesional de la psicología, por ejemplo, en 3 oportunidades se suspendió esa audiencia porque se planteaban distintos argumentos para que no fueran a declarar ni la psicóloga ni la psiquiatra de la víctima. ¿Cuáles fueron los argumentos que plantearon? Buen día, doctora Agostina Scioli, la saluda, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. En principio que su testimonio estaba bajo el secreto profesional y lo que se dijera no podía, constituir material probatorio. Claro. Entonces pedían desde antes, anticipadamente, como digamos si fuera la nulidad de su declaración, cuando en realidad esto es al revés, digamos. Pero a ver si la entiendo, doctora, siguiendo lo que le preguntaba Agostina, porque me sorprendo tenía entendido y por eso la llamábamos, porque usted es la que estaba más al tanto del expediente, obviamente, teníamos entendido, o yo infería que la denuncia era más de ahora. Es muy grave que pasó 1 año y medio y no hay una medida para decretar o no, si hay elementos, a ver, concretos para imputar siquiera a este DT. Yo no tengo un registro de 1 año y medio con una persona a favor del reo o en contra del reo. Lo digo una de este decisión modo. en la causa. Claro, una decisión tiene que haber. El argumento es que no pueden tomar como válido, no pueden escuchar a un psicólogo de ella. No, eso fue, yo lo puse como ejemplo de los distintos artilugios legales que fue estableciendo la defensa del imputado. ¿Pero declaró la psicóloga o no finalmente? Finalmente declaró, digamos. ¿Y la dieron por válida? Por supuesto. O sea que lo anterior eran todas chicanas para... Exactamente, está lleno de chicanas porque, bueno, por supuesto se trata de una persona que tiene un recursos económicos y simbólicos que, permiten, o sea, generan también una empatía con varios de los que tienen que hacer su trabajo en la justicia. ¿El acusado está actualmente en actividad? ¿Sigue formando parte de algún club? El acusado sigue en actividad, porque él es profesor de educación física, formó parte del cuerpo técnico, no director técnico, sino cuerpo técnico de el seleccionado argentino más chico, digamos, las Leoncitas. Sí, las Leoncitas. Y hasta el año pasado, por lo menos, tenemos registrado que estuvo con los Leones, o sea, el equipo masculino de hockey. Pero sabe que me llama la atención, digo, como parámetro, ¿no? Sí. En el mismo caso, con los mismos parámetros, el chico es independiente, le cuenta al psicólogo, hacen la denuncia, meten en cana a los denunciados después de una cámara Gesell. Acá, por ejemplo, a esta chica que no sé qué edad tiene hoy, que es la víctima que usted representa, ¿se le hizo cámara Gesell o ya era mayor, declaró? Era bueno, mayor. Esa declaración no alcanzó, sumado la de la psicóloga, ¿no alcanzó para ordenar una detención, un llamado indagatoria? Y me parece que es una pregunta que la tendrían que hacer al fiscal en todo caso, o al juez de garantía. Pero ¿qué le contestan a usted cuando va a tribunales para explicarle por qué después de 1 año y medio... No han reunido los elementos suficientes y que quieren estas últimas medidas como para poder llamar a indagatoria. De todas formas, tampoco es que tengo asegurado que esto va a suceder así. Tenemos tanto la doctora Carrillo como yo, que somos las abogadas patrocinantes de esta muchacha, sabemos que eso, hay material de sobra para hacerlo en esta instancia. Sin embargo, pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Me llama la atención la vara de la justicia. Digo, en el caso Independiente tenemos las mismas herramientas. Tenemos una declaración... Sí, pero Estado público. No, bueno, pero es muy grave si por la falta de Estado público no se detiene a alguien. Digo, tenemos... Estoy haciendo lo que haga de cuenta, doctora, que es la justicia tasada de antes. Tenemos una víctima... Y tenemos una víctima que confirma lo que le pasó en sede judicial y una psicóloga que confirma que le contó años atrás, no sabemos cuántos, una situación de ese tenor. Independiente, tenemos una víctima y un psicólogo. Independiente, los detienen a las 48 horas en La Plata, en esta causa que lleva el fiscal Romero adelante. Usted me dice que 1 año y medio después todavía hay dilaciones. Sí. ¿Las dilaciones tienen que ver con la defensa que mete artilugios o con el propio fiscal que entiende que no hay prueba suficiente? Sí, y fundamentalmente por este hecho que yo vuelvo a señalar que es fundamental. El imputado está planteando la prescripción de los hechos. Y si le están dando tiempo para que prescriba. Le están dando tiempo para que prescriba y eso por eso, nosotros también tomamos la iniciativa de empezar a darlo a conocer porque esto es muy grave. Y esto no solamente pasa porque está vinculado a un deporte, sino que nosotros, desde el estudio tenemos varios casos
de mujeres que declaran hechos de abuso muy graves ocurridos durante su infancia o su adolescencia. Y la primera cuestión que aparece es la prescripción. ¿Por qué? ¿Cuándo fue el hecho? Si nos puede dar la época para entender por qué está cerca de prescribir. 2005. 2005. ¿Sí? Porque, digamos, tenemos la ley Piazza que establece que, digamos, No hay prescripción. No es que no hay prescripción, sino que se empieza a contar desde la mayoría de edad. Sí. ¿Sí? ¿La chica qué edad tenía en 2005? Sí. Digamos, era menor, bastante menor, digamos, ella tenían, el señor tenía cerca de 39 años en ese momento y ella 14. Sí. O sea, si se le aplicara la ley Piazza, recién ella con la mayoría de edad debería contar el tiempo, pero justamente como en estos casos se aplica la ley a partir del 2012, desde el 2011, perdón, en la época que fue sancionada esta ley, los hechos anteriores cuenta la prescripción como un hecho común, entonces, decir, en el momento que ocurrieron. Entonces, ¿qué pena le cabe al delito que le están imputando a este hombre si fue en 2005? ¿Qué pena le cabe? Sí, cerca de 13 años puede ser, digamos, cerca de 13 años sería la pena, estaríamos estamos cercanos a la fecha de inicio del acto, porque justamente fue un hecho que se prolongó durante mucho tiempo, generando una situación justamente de sometimiento durante por lo menos 2 años. Pero acá hay una responsabilidad enorme de la justicia que en 1 año y medio no hizo absolutamente nada y solamente reaccionó a las chicanas de los abogados defensores, prolongando allí en un tiempo. 1 año y medio, a ver si tomamos conciencia de lo que significa eso, en que no se toman medidas ante una denuncia gravísima. Pero ya sea para decir es inocente o hay que seguir la investigación porque es culpable. Sí, elevar la causa a juicio, que es lo que se conoce en nuestro ambiente, ¿no? O sea, tomarle la declaración indagatoria y elevar la causa a juicio para que sea un tribunal en pleno el que conozca sobre las pruebas y se determine finalmente la condena o no. Estamos hablando del caso de esta chica que ahora ya es mayor de edad. También trascendió que ustedes llevarían o acercarían el testimonio de otra denunciante, de otra víctima. Sí, sabemos que no es la misma, o sea, que no es la única chica que padeció esta situación. Estamos en contacto con otras muchachas que han sido jugadoras de hockey y estamos, digamos, intentando acercar esos testimonios a la justicia. Por supuesto que todo esto es complejo por la subjetividad de las víctimas, ¿no es cierto? No estamos hablando de hechos menores, sino que han dañado por los años en los que ocurrieron, en un pleno desarrollo, en la pubertad, siendo niñas, que digamos, tienen una implicancia muy grande, digamos, si bien ahora son mujeres, en muchos casos hasta no quieren saber nada, saben que es importante decirlo, pero digamos, tienen sus dilemas internos en saber si lo pueden decir o no ante la justicia. Doctora, ¿hay testigos, hay testimonios a los que se pueda recurrir de aquella época? Es decir, ¿hay compañeras de esta chica que sufría los abusos que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo? Sí. De hecho, parte de esas compañeras han declarado, no porque hayan sido ellas en este caso, pero como testigos, sino porque sabían que, digamos, quizás no han sido testigos directos, pero sí sabían que, bueno, se alejaban del grupo porque sucedía tal cosa, o porque había, digamos, algo que sospechaban que hacía que este sujeto, digamos, tuviera un trato diferencial con la víctima. Si él formaba parte del equipo técnico de las Leoncitas, ¿van a citar o van a pedir que citen a declarar a ese equipo técnico para ver si sabían algo o encubrieron algo, en definitiva? Digamos, los hechos de nuestra representada sucedieron en otra liga, que él era director técnico, pero en realidad los antecedentes institucionales los tenemos. No tenemos todavía pensado visitarlos pensando que lo han encubierto, porque bueno, vamos por paso. Primero necesitamos que le tomen declaración indagatoria a él, para después en todo caso armar el entramado de relaciones que han hecho posible que esto sucediera durante tanto tiempo en el marco de una institución deportiva, ¿no? Yo entiendo, doctora, que si usted está representando a esta chica, que hoy debe tener 20 y pico de años, 23 años más o menos, y la causa tramita en La Plata porque el abuso se dio en la liga platense de hockey o en algún contexto similar, en alguna liga regional. Exactamente, en una liga regional. Y sumado a lo que dice Claudio, pero cambiando la pregunta es, ¿en algún momento se allanó, no sé, la liga,
el club donde ella refiere que fueron los abusos, si fue en una casa o en un vestuario. Estoy pensando si se allanó algo para... En realidad nosotros tenemos unas otras medidas complementarias que pueden ser un registro, no porque creamos que ese lugar tenga algún elemento todavía de aquella época, sino más bien para corroborar que estas descripciones de lugares que hace la víctima se corresponden con el lugar, digamos, con distintos ámbitos institucionales. Eso está pendiente, pero no sería como la mayor, la prueba más contundente, sería como una medida accesoria para eso, para que se establezca la lógica de lo que la víctima declaró, digamos. Además que sucedió hace mucho tiempo y algunos lugares han cambiado. Entiendo que usted toma la decisión de hacerlo... No, digo, pensaba recién que usted toma la decisión de hacerlo público, con el cuidado que usted lo está haciendo, que está muy bien, en el sentido de no identificar a la víctima y demás, porque entiende que hay alguna maniobra defensista tendiente a generar la prescripción que estaría por darse en nada, en meses nada más, no tengo la fecha exacta. Nos sorprende, a ver, no pude tener la palabra del fiscal que lo estamos llamando, que suele ser un fiscal que habla mucho con los medios y que es muy amable en ese sentido. Me llama la atención que en este caso no está haciendo declaraciones, pero me sorprende mucho la variedad comparativa con el caso Independiente, porque estamos viendo un nivel probatorio similar. Estamos viendo una denuncia, un testimonio que sería lo que en la causa Independiente es una cámara Gesell y un psicólogo que ratifica. En las dos causas tenés la prueba testimonial. Y hay más testimonios. Pero es directa la prueba, Claudia. Digamos, como toda situación, primero se devela en el ámbito familiar, digamos, están las declaraciones del padre, de la madre, de otra amiga, digamos, hay declaraciones de otra persona que intervino en el momento en que sucedieron los hechos, digamos, como también para mediar, por así decirlo. Hay varias declaraciones que van confirmando en el detalle todo lo que la víctima relata. No es que solamente está la declaración de ella, hay varias declaraciones. A ver, y de hecho, sí, perdón. Cuando decide la víctima hacer la denuncia, es como usted dijo, primero habló con la familia, surgió espontáneamente por parte de ella, o fue así como acompañada, contenida e impulsada por la familia a hacer la denuncia. ¿Cómo ocurrió eso? Creo que como varios de los otros casos que nosotros vemos, primero tuvo una manifestación en su propio cuerpo, digamos, muchas muchachas que han sufrido abusos o tienen trastornos alimenticios o tienen, digamos, situaciones de depresión o situaciones, digamos, que dan cuenta de no poder soportar eso que llevan dentro y no lo han podido decir. Creo que eso fue lo primero que ella dijo, que lo dijo a través de estas manifestaciones, y después sí hubo concretamente pudo ponerlo en palabras y lo develó con sus padres, que por supuesto la acompañaron sorprendidos porque era, digamos, ellos sabían perfectamente que ella tenía una vinculación con este señor porque era parte, digamos, de la vida cotidiana, institucional del club. Claro. Con el que se compartía mucho tiempo. Entonces, bueno, lo mancharon, por decirlo así, y después entonces decidieron hacer la denuncia. Sí, y ahora, ¿cuál sería, si usted tiene en la mente, la fecha de prescripción? ¿Cómo? ¿Cuál sería la fecha de prescripción? En realidad, para poder hacer un cálculo de cuándo prescribe un delito, estos delitos que uno los puede considerar de dos maneras diferentes. O que es un delito continuado, o sea, que empezó un día y toda esa relación de sometimiento termina en otra fecha, o entiende que se sucedieron distintos hechos individuales. Claro. Ya sea que se lo cuente como como hechos individuales o como un delito continuado, el final de esos hechos hay que contarlos como el principio del tiempo de prescripción. ¿Se entiende? Para no ser confusa en términos muy técnicos. A mí me llama la atención, me sigue llamando la atención, doctora, pero bueno, la estoy escuchando, me impresiona la diferencia de... sí, a mí también. entre una causa como la Independiente, que con la misma prueba se activó rápidamente, como tiene que ser, sobre todo que son... declaraciones indubitables, salvo que un médico diga lo contrario, un perito diga lo contrario. En este caso
en su caso la denunciante es mayor, con lo cual no hacía falta ni cámara Gesell. Sí. Me llama la atención... la denuncia y después en una ampliación que donde dio más precisiones. Por supuesto, cuando va pasando el tiempo, uno puede conceptualizar mejor los recuerdos, ¿no es cierto? Digamos, forma parte también de un trabajo entre jurídico y también que hace ella permanentemente con su terapeuta. Bien, gravísimo. ¿Han pedido alguna medida de urgencia ahora, doctora, a la Fiscalía, al juez de garantías? ¿Quién es el juez de garantías que interviene? En este momento lo tiene que resolver el juez de la causa, la prescripción, en los términos en los que fue planteado por este señor, por la defensa de este señor. Ese es el momento procesal en el cual estamos ahora. Bien. Más allá de que nosotros podamos acercar nuevos testimonios y demás, el juez de garantía es el que tiene que definir si esta causa está prescripta por la forma insólita en la que se puede considerar que estos hechos, digamos, se cuenta la prescripción, o seguimos con la investigación. Y en ese caso, si seguimos con la investigación, se sumarán dos cosas más, si es que quiere el fiscal, y con eso hay más que suficiente para un 308, que es lo que se llama la declaración indagatoria, y elevar la causa a juicio. Doctora, ¿quién es el juez de garantías? El doctor Mateo. Mateo. ¿Y el fiscal es...? Romero. Marcelo Romero. Exactamente, el doctor Romero, Marcelo Romero. Bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto. Perdón, es el Garantías 3. A ver. Sí, no era el doctor Mateo, es el Garantías 3. Juzgado Garantías 3, sí que no sé quién está ahora. Bien. Gracias, doctora, por este contacto. Les agradezco a ustedes. Hasta cualquier momento. Digo yo, el sentido común, simplemente, ¿no? Si estás chicañando para que prescriba la causa, porque no tenés muchos argumentos para decir soy inocente de esto, ¿no? Yo, como hago siempre profesionalmente, le escribí al fiscal Romero para ver si quería dar su versión. Me contestan que está en pleno trámite la causa, que está resolviendo esto que nos cuenta la abogada. Sí. Pero bueno, me sorprende, no llego a entender, porque no conocemos en detalle esta tanto como la Independiente, que ha hecho que no se tomen medidas urgentes, 1 año y medio atrás. Bueno, a ver, las diferencias en realidad, si querés, es que en una fue el propio club el que hizo la denuncia, sí, con los profesionales, también con los psicólogos. Es algo que se desarrolla ahora, sí, en los últimos meses también, y por lo tanto, por eso de alguna manera la atienden con otra rapidez, ¿no? Sí, con otra mirada sobre el delito sexual. Lamentablemente, digo, no debiera ser así, debieran tratarse todos los casos con la misma rapidez y con los mismos pasos y demás, prestarle la misma atención. Bueno, no está sucediendo. Probablemente por eso. En la Independiente hay un club muy grande, muy importante detrás, es el propio club quien hace la denuncia, como les decía, con los psicólogos, están los chicos también declarando y demás. En el caso de esta chica es un caso digamos, individual que se está presentando a hacer una denuncia de un hecho en el que transcurrieron muchos años. ¿Se justifica? No, por supuesto que no se justifica que la justicia sea lenta y que acepte que pongan determinadas trabas y que haya pasado 1 año y medio y que no hayan hecho prácticamente nada, ¿no? ¿Duele? Sí, pero lamentablemente es la realidad. Bien, estaría bueno escucharlo al fiscal Romero porque por ahí tiene otra versión de los hechos. Estamos haciendo este análisis en base a lo que a la denuncia nos dijo la abogada defensora en este momento. Sí, la abogada querellante. La abogada querellante. Digo, falta la versión del fiscal. Lo que pasa es que ahora me contestan de la fiscalía que no va a hablar por el momento. Bien.